Sevilla, Catedral de San Fernando, las 15:23. Valeria Castillo estaba frente al altar. Su vestido de novia, una creación de alta costura, costaba más de lo que ganaría en 5 años de arduo trabajo. A su lado, Alejandro Valls, el multimillonario más codiciado de España y dueño del imperio Valls Inmobiliaria, el más grande de Europa. Acababan de pronunciar sus votos ante 500 invitados seleccionados. Todos creían en una historia de amor de cuento de hadas. Nadie, ni siquiera los periodistas de la prensa rosa, conocía la verdad. Era un matrimonio por conveniencia, un contrato de 1 año diseñado para salvar el imperio de Alejandro. El magnate estaba amenazado por su abuelo moribundo, don Ricardo Valls, quien se negaba a cederle el control total del negocio hasta que estuviera casado y establecido. Valeria, una simple abogada de 29 años, ahogada en deudas y con el bufete a punto de colapsar, había aceptado el trato por 3 millones de euros. Era la única manera de costear los tratamientos experimentales que la grave enfermedad de su madre requería. El sacerdote preguntó a Alejandro si tomaba a Valeria por esposa. Él respondió sí, con una voz firme y profunda que resonó en la nave central de la catedral. Luego se inclinó hacia ella. En el instante en que sus labios se tocaron para el beso ritual, breve, formal, perfectamente ensayado para las cámaras, Alejandro susurró algo que nadie más escuchó. Fueron palabras que congelaron la sangre de Valeria y que lo cambiaron todo. Nada será anulado. Eres mía ahora, para siempre. 3 meses antes, Valeria Castillo se encontraba al borde de la bancarrota. Su pequeño bufete de abogados en el barrio de Malasaña, en Madrid, estaba bajo el agua. Su madre, en el hospital con un cáncer agresivo, necesitaba urgentemente esos tratamientos no cubiertos por el seguro. Valeria, con 29 años, sentía que su vida se desmoronaba. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada. Una reunión en la sede de Valls Inmobiliaria, en el Paseo de la Castellana. Al día siguiente, estaba en una oficina inmensa, en el piso 40, frente al mismísimo Alejandro Valls. 36 años, ojos color ámbar, un traje impecable. Era aún más imponente que en las revistas financieras. El heredero del imperio fue directo al grano. Su abuelo, don Ricardo, de 85 años y con cáncer terminal, se negaba a darle el control total de la empresa hasta que se casara. Sin ese control inmediato, su tío Esteban vendería Valls Inmobiliaria a un consorcio alemán, aniquilando 100 años de legado familiar. Alejandro necesitaba una esposa. El contrato era clínico: 1 año de matrimonio, después un divorcio discreto. 3 millones de euros, 1 millón de inmediato para las curas de su madre, 2 millones al finalizar el contrato. A cambio, Valeria debía interpretar el papel de la esposa perfecta, asistir a eventos sociales y convencer al abuelo. Vivirían en su ático, en habitaciones separadas, sin contacto físico más allá de las apariencias. Valeria examinó el contrato de 80 páginas. Frío, preciso, sin margen para la emoción. Pero 3 millones de euros salvarían a su madre. Firmó con manos temblorosas. Alejandro firmó sin emociones, estrechándole la mano como a un socio comercial. Al día siguiente, el primer millón estaba en la cuenta de Valeria. Los 2 meses siguientes fueron un torbellino. Preparativos de la boda, un cambio total de estilo, clases de alta sociedad y ensayos para engañar al abuelo. Alejandro siempre fue cortés, pero distante. Las conversaciones eran profesionales, nunca personales. Cuando conoció a Valeria, don Ricardo Valls quedó encantado. El anciano, ya muy frágil, tomó sus manos y con lágrimas dijo que por fin podría morir en paz. Valeria se sintió horrible. El anciano moribundo creía una mentira, pero ella se mantuvo firme en su papel. Don Ricardo estaba radiante. Cedería el control total a Alejandro tras la boda. Luego llegó el día. La Catedral de San Fernando alquilada. 500 invitados. Todo era perfecto, magnífico y superficialmente real. Valeria se miró al espejo, hermosa, pero vacía. Era su boda,
el día soñado por cualquier niña, y era completamente una farsa. Caminó por el pasillo. Alejandro en el altar, increíblemente apuesto. Intercambiaron votos escritos por otros, palabras vacías y hermosas, anillos. El sacerdote pronunció las palabras finales y llegó el beso. Cuando Alejandro se retiró, tras el susurro en su oído, Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué significaban esas palabras? La recepción en el Palacio de Dueñas fue espectacular. Champán, caviar, una orquesta. Valeria sonreía y bailaba, interpretando su papel a la perfección. Pero las palabras de Alejandro, «Nada será anulado, eres mía ahora para siempre», resonaban con fuerza. Intentó cruzar su mirada, pero él evitaba sus ojos. Don Ricardo estaba radiante en su silla de ruedas. Le había confiado a Valeria que era el día más hermoso de su vida. Ella se sintió peor. La recepción duró hasta la medianoche. Los recién casados partieron en un Maserati negro hacia el ático en el barrio de Salamanca, en Madrid, una propiedad de 400 metros cuadrados con vista al Palacio Real, la más cara de la capital. Durante el trayecto, Alejandro miraba por la ventana. El silencio era tenso. Valeria no pudo resistir y preguntó qué había querido decir con lo de la anulación. Alejandro se giró. Sus ojos ámbar eran intensos, casi peligrosos. Explicó con calma que las cosas habían cambiado. Su tío Esteban había descubierto su acuerdo y tenía pruebas del contrato, preparando una acción legal por fraude. Si lo lograba, don Ricardo le quitaría el control y la empresa sería destruida. Esteban solo podría probar el fraude si el matrimonio terminaba pronto, pero si permanecían casados, si parecían auténticamente enamorados y si incluso tenían un hijo, Esteban no podría demostrar nada. Valeria entendió. Él no estaba hablando de un año. Estaba hablando de cambiar permanentemente el contrato. Alejandro había preparado ya un nuevo documento. 5 años como mínimo, en lugar de 1, 10 millones de euros, en lugar de 3. Si ella aceptaba, todo seguiría. Si rechazaba, él activaría una cláusula para recuperar el millón ya entregado. Su madre perdería las curas. Valeria lo miró en shock. «Chantaje», espetó ella. Alejandro no lo negó. Eran negocios. Ella había firmado un contrato con cláusulas claras. Él las estaba utilizando. Legal, frío, pero legal. Llegaron al ático. Subieron en silencio. Valeria temblaba de rabia y miedo. 5 años de su vida por 10 millones de euros. El ascensor se abrió. La vista de Madrid iluminada era perfecta, pero fría. La señora García, el ama de llaves, los felicitó calurosamente y se retiró. Alejandro condujo a Valeria a una suite magnífica, su habitación por los próximos 5 años. Todo preparado, su armario lleno, el baño de mármol, la cama con vistas. Valeria estalló en rabia. Lo acusó de haberlo planeado todo. Alejandro negó. No había planeado el descubrimiento de Esteban, pero se adaptaba. Era lo que hacía. Valeria preguntó qué esperaba de ella durante esos 5 años. Él respondió, continuar interpretando a la esposa perfecta y quizás en unos años un hijo vía fertilización in vitro, un heredero para don Ricardo. Estarás por supuesto compensada en el contrato. Valeria sintió las lágrimas de impotencia. Había sido engañada. Alejandro se acercó, le ofreció un pañuelo y le dijo suavemente que entendía que era difícil, pero que 5 años pasarían. Luego sería libre con dinero para toda la vida. Valeria le preguntó por qué era tan importante el imperio. Alejandro le contó la verdad. Su padre murió cuando él tenía 10 años y don Ricardo lo había criado. La empresa era un legado. Si Esteban la vendía, miles de personas perderían sus empleos. Por primera vez, Valeria vio pasión real en sus ojos. Dolor, amor por algo más allá del dinero. Comprendió que no era el monstruo frío que pensaba, sino un hombre desesperado. Pero eso no cambiaba su situación. Estaba atrapada. Alejandro prometió hacer esos 5 años confortables. Dinero ilimitado, viajes, libertad total, siempre manteniendo las apariencias. No le pediría nada personal más allá de lo necesario.
Se retiró hacia la puerta, se detuvo en el umbral y dijo que el nuevo contrato estaría listo por la mañana. 24 horas para decidir. Aceptar 5 años y 10 millones, o rechazar y perderlo todo, incluidas las curas de su madre. La puerta se cerró. Valeria se derrumbó en la cama con su vestido de novia y lloró. Valeria firmó el nuevo contrato. No tenía opción. La vida de su madre dependía de ello. 10 millones cambiarían su vida. 5 años le parecían una eternidad, pero se repetía que pasarían. Los primeros meses fueron extraños. Valeria y Alejandro vivían en el mismo ático, pero llevaban vidas completamente separadas. Se encontraban para desayunar, hablaban de los próximos eventos y luego cada uno seguía su camino. Alejandro a la oficina. Valeria seguía con sus consultas legales a distancia. Por las noches, cenaban juntos cuando no había compromisos sociales. Conversaciones educadas, distantes, como dos compañeros de piso muy bien educados. Alejandro nunca hacía preguntas personales y solo hablaba de temas superficiales. Valeria hacía lo mismo, manteniendo la distancia impuesta por el contrato y por su orgullo. Sin embargo, los eventos sociales eran diferentes. Allí debían actuar como la pareja enamorada. Alejandro le tomaba la mano, la llamaba mi amor y la miraba con una ternura totalmente convincente. Valeria hacía lo propio. Sonreía, se apoyaba en él, tocaba su brazo. Eran buenos actores, nadie dudaba de su amor. Don Ricardo Valls estaba extasiado. Había cedido el control total a Alejandro y la empresa estaba a salvo. Esteban había intentado su acción legal, pero sin pruebas sólidas había fracasado. Todo iba según el plan de Alejandro, pero algo inesperado comenzó a suceder. Pequeñas grietas en la fachada de Alejandro. Un día, le preguntó a Valeria cuál era su película favorita, una información sin utilidad para mantener las apariencias. Otro día mencionó un caso legal complejo que pensó que le gustaría. Cuando Valeria tuvo gripe, él canceló una reunión importante para quedarse en el ático. Pequeñas cosas que Valeria notaba, y notaba también su propia reacción. Se sorprendía esperando el desayuno juntos, observando a Alejandro cuando él no miraba. Notaba cómo fruncía el ceño concentrado, cómo tamborileaba el bolígrafo al reflexionar, y la forma exacta en que le gustaba su café. Una noche, 3 meses después de la boda, regresaron de una gala benéfica. Valeria había bebido demasiado champagne. Estaba alegre y riendo sin control. Alejandro sonrió al mirarla, una sonrisa verdadera, no la forzada para el público. La sostuvo cuando ella tropezó al quitarse los tacones. Se encontraron cara a cara, muy cerca. Valeria sintió su perfume y vio las motas doradas en sus ojos ámbar. Sin pensarlo, se inclinó y lo besó. No fue un beso de actuación, fue un beso de verdad, suave, exploratorio, lleno de algo que peligrosamente se parecía al deseo real. Por un momento, Alejandro respondió. Sus manos encontraron su cintura y la acercaron más. El beso se hizo profundo, apasionado. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. Su cabeza daba vueltas y no era por el champán. Entonces, de repente, Alejandro se retiró. Puso distancia entre ellos. Sus ojos estaban oscuros, turbados. Dijo suavemente que no era una buena idea. El champán había nublado su juicio. Debían mantener los límites profesionales. Está en el contrato, insistió. Valeria se sintió humillada y rechazada. Murmuró una disculpa y corrió a su habitación. Se maldijo por haber sido tan estúpida. Alejandro no sentía nada por ella. Era solo un contrato y ella debía recordarlo. Pero esa noche, acostada en su magnífica cama, no podía dejar de pensar en ese beso. Y se dio cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando de su falso esposo, del hombre que la había atrapado en un contrato de 5 años, del hombre que la veía como una transacción comercial. Se estaba enamorando, y era lo peor que podía pasarle. Después del beso, todo cambió. Se volvieron más cautelosos. Mantenían una distancia física estricta, y las conversaciones se hicieron aún más formales. Pero la tensión era palpable, eléctrica.
Valeria intentó rechazar sus sentimientos, concentrándose en el trabajo y pasando más tiempo con su madre, que mejoraba. Evitaba a Alejandro lo más posible, pero no podía evitar los eventos sociales, y allí interpretar a los enamorados se convirtió en una tortura. Cada roce, cada mirada de ternura, cada palabra dulce la hacía desear que fuera real. 6 meses después de la boda, don Ricardo organizó una cena en el Escorial. Parecía más débil. El cáncer progresaba. Durante la cena, anunció que esperaba un bisnieto pronto. Quería conocer al heredero Valls antes de morir. Valeria sintió el peso de esas palabras. En el coche de regreso, Alejandro abordó el tema. Dijo que debían pensar en la cláusula del hijo. A don Ricardo quizás le quedaban pocos meses. Podrían iniciar los procedimientos de FIV. Valeria miró por la ventana, sintiendo las lágrimas arder. La idea de un hijo por inseminación, sin amor, solo por contrato, le causó náuseas. Preguntó si podían esperar. Alejandro aceptó sin discutir. 2 semanas después, Valeria descubriría algo que lo cambiaría todo. Valeria estaba trabajando hasta tarde en el estudio que Alejandro había instalado para ella. Necesitaba una grapadora y pensó en buscarla en el despacho de él. Abrió cajones. En el último, encontró una carpeta marcada simplemente con su nombre, Valeria Castillo. Era un informe de investigación exhaustivo sobre su vida, fechado antes de que se conocieran. Detallaba su situación legal y la enfermedad de su madre. Pero lo que la dejó helada fueron las notas manuscritas de Alejandro en los márgenes, junto a su foto. Inteligencia notable, personalidad fuerte. Junto a las notas sobre su madre, lealtad familiar admirable, compromiso auténtico. Y al final de la última página, una nota más larga, escrita después de su primer encuentro. Peligrosa para mí, demasiado real. Debo mantener la distancia. Es solo un contrato. No puedo permitir sentimientos. No puedo permitir sentimientos. El corazón de Valeria se disparó. Él sentía algo. En ese instante oyó pasos. Alejandro apareció en la puerta. Vio la carpeta abierta. Sus ojos se abrieron ligeramente. Permanecieron congelados, mirándose el uno al otro. Lentamente, Alejandro entró y cerró la puerta. No negó el informe. Dijo que siempre hacía investigaciones exhaustivas. Valeria negó con la cabeza. Esas notas no son profesionales, dijo señalando las frases. Lo confrontó con sus propias palabras. ¿Qué significa, Alejandro? Que eres demasiado real. ¿Por qué no puedes permitir sentimientos? Alejandro permaneció en silencio. Luego se sentó en el borde del escritorio, se pasó una mano por el pelo y, por fin, dejó caer su máscara de frialdad. Confesó haber mentido, no sobre la necesidad del contrato, sino sobre sus propios sentimientos. Cuando te conocí, confesó, con la voz áspera, me sentí inmediatamente atraído, no solo físicamente, sino por quién eras. Tu inteligencia, tu fuerza, tu compasión, me aterrorizó. Explicó que había pasado la vida construyendo muros, aprendiendo que el amor te hacía vulnerable, por eso dejó de amar. Pero Valeria había derribado todos sus muros sin siquiera intentarlo. El beso de hace unos meses lo había trastornado. Se dio cuenta de que se estaba enamorando de ella, su esposa de contrato. Era irónico y aterrador. Por eso se había retirado. Intentó mantener la distancia, pero cada día se hacía más difícil. Valeria escuchaba con el corazón latiendo con fuerza. Preguntó por qué no se lo había dicho. Alejandro rió amargamente. ¿Qué iba a decir? ¿Que te había atrapado en un contrato porque te necesitaba, pero ahora me había enamorado? ¿Cómo saber si tú sentías lo mismo? Probablemente me odiabas. Valeria dio un paso hacia él. El corazón le latía con una furia feliz. Dijo suavemente que no lo odiaba, que era lo contrario, que contra toda lógica, contra su propia voluntad, se había enamorado de él. Alejandro la miró con incredulidad. Se levantó, se acercó, tomó su rostro entre las manos y la miró a los ojos, buscando la mentira. Solo encontró la verdad. Y la besó. Fue un beso diferente, lleno de emoción real, de confesión, de alivio y de amor.
Las semanas siguientes fueron las más felices. Alejandro y Valeria dejaron de fingir. Él se volvió atento, romántico. Cancelaba reuniones para estar con ella. Le mostraba Madrid y Sevilla de una forma que nunca había visto. Y sobre todo hablaban de verdad, de su infancia, de sus miedos, de sus sueños. Físicamente su relación se consumó. Una noche, Alejandro tocó la puerta de su habitación. Preguntó si querría dormir en la suya, no por contrato, sino porque quería despertar a su lado. Valeria aceptó. A la mañana siguiente, Valeria despertó en sus brazos, mirando el amanecer sobre Madrid. Nunca había sido tan feliz. Alejandro la besó y susurró que la amaba de verdad. Quería que fuera real, sin más contratos. Decidieron destruir el contrato, empezar de nuevo, un matrimonio basado solo en el amor. Pero la felicidad no duró. 2 días después, Esteban, el tío, reapareció. Finalmente había encontrado su prueba, o la había creado. Presentó a los medios españoles una grabación de audio, una conversación entre Alejandro y su abogado discutiendo el contrato matrimonial original. La grabación era clara. Alejandro admitía que el matrimonio era un fraude. El escándalo explotó. La acción de Valls Inmobiliaria se desplomó. Lo peor, don Ricardo Valls vio todo desde su cama de hospital. Comprendió que su amado nieto le había mentido, que todo era falso. El anciano sufrió un infarto. Los médicos dijeron que el shock había sido demasiado para su débil corazón. Alejandro llegó al hospital demasiado tarde. Don Ricardo estaba inconsciente. Los médicos le daban pocas horas. Alejandro se sentó junto a su abuelo, pidiendo perdón por las mentiras que él ya no podía escuchar. Valeria llegó después. Encontró a Alejandro destrozado. Esteban utilizaba el escándalo para retomar el control. Con Alejandro desacreditado, el consejo directivo votaría para destituirlo. Esteban vendería al consorcio alemán. 100 años de historia serían destruidos. Valeria abrazó a Alejandro mientras él lloraba. Sentía el dolor del hombre que amaba y supo que debía hacer algo. Eso era el amor real, no una transacción, sino el deseo de sacrificarlo todo por la persona que amas. Don Ricardo Valls murió a la mañana siguiente, al amanecer en paz, con Alejandro sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron un perdón murmurado. Alejandro lloró no solo por la muerte, sino por la traición que el anciano había sufrido. Los funerales fueron multitudinarios, pero quedaron eclipsados por la reunión de emergencia del consejo. Esteban presionaba para destituir a Alejandro y vender la empresa. Valeria había trabajado día y noche desde la muerte de don Ricardo. Había investigado a Esteban a fondo, contratado detectives y encontrado algo devastador. El día de la reunión, Valeria irrumpió en la sala. Esteban protestó, furioso, pero Alejandro le hizo señas de que continuara. Valeria puso una carpeta sobre la mesa y reveló la verdad. Esteban había estado vendiendo secretos comerciales durante años y desviando millones a cuentas offshore. Peor aún, él había creado la grabación falsa, manipulada digitalmente. Los investigadores encontraron al experto pagado por Esteban, listo para testificar a cambio de inmunidad. El consejo quedó en shock. Esteban negó furiosamente, pero Valeria tenía las pruebas. Fue escoltado fuera por seguridad para ser arrestado. Valeria se giró hacia el consejo e hizo algo aún más sorprendente. Admitió la verdad. Sí, el matrimonio había comenzado como un contrato. Sí, inicialmente fue un fraude. Pero luego contó el resto. Cómo se habían enamorado, cómo habían decidido destruir el contrato y cómo querían un matrimonio real. Mostró el nuevo documento que habían firmado, sin cláusulas comerciales, solo votos. El miembro más anciano del consejo, amigo de don Ricardo, habló. Dijo que el patriarca le había confiado algo antes de morir. Tras ver las noticias, en sus últimos momentos conscientes, había llamado a su consejero. Le dijo que perdonaba a Alejandro, que entendía por qué lo había hecho, y que al ver la forma en que se miraban, estaba convencido de que su amor se había vuelto real. Don Ricardo había cambiado el testamento
En esos instantes finales, en lugar de revocar el control, lo reforzó. Dejó instrucciones de que Alejandro debía mantener el liderazgo completo porque creía que su nieto, con el amor de una buena mujer, sería el líder que la empresa merecía. Alejandro sintió las lágrimas. Su abuelo lo había perdonado, incluso sabiendo la verdad. El consejo votó unánimemente para mantenerlo. La empresa estaba a salvo. Alejandro y Valeria convocaron una rueda de prensa. Ante cientos de periodistas, contaron toda la verdad, el contrato, el chantaje, pero también cómo se habían enamorado y transformado una mentira en algo real. La opinión pública, conmovida por su honestidad, cambió. Valls Inmobiliaria se recuperó. 6 meses después, Alejandro y Valeria se volvieron a casar. Una ceremonia pequeña, privada, en la playa de su villa de Mallorca. Sin contratos, sin mentiras, solo amor. Valeria vestía un sencillo vestido blanco. Alejandro lloró al verla caminar hacia él. Los votos vinieron de sus corazones. Esa noche, mirando el atardecer sobre el Mediterráneo, Alejandro la abrazó y le susurró que la amaba, que estaba agradecido por cada momento, incluso los difíciles, porque la habían llevado a él. Valeria sonrió. Dijo que a veces lo más real nace de las mentiras más complicadas, que el amor llega cuando menos lo esperas, disfrazado de contrato comercial. Alejandro besó a su esposa, su verdadera esposa, no por 1 año, no por 5, sino para siempre. 2 años después, Valeria dio a luz a una niña concebida del amor real. La llamaron Ricarda, en honor a don Ricardo. La pequeña creció rodeada de amor. Su padre le contaba a menudo la historia de cómo conoció a su madre. Una historia que empezó con una mentira, pero que terminó con la verdad más hermosa. Valls Inmobiliaria prosperó. El verdadero legado de don Ricardo no fue el imperio que construyó, sino la lección que enseñó. Que el amor, incluso cuando empieza de la manera equivocada, puede transformarse en algo hermoso, real y para siempre. A veces, entramos en situaciones pensando que todo está bajo control, un contrato, una transacción. Pero la vida tiene otros planes. El amor tiene otros planes. Aparece cuando menos lo esperas, disfrazado de lo que piensas que no quieres, y cuando llega, lo transforma todo. Incluso los contratos se convierten en votos, y hasta los matrimonios falsos se transforman en la historia de amor más verdadera que jamás vivirás.